Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras qué podemos hacer si queremos resolver un conflicto de la mejor manera posible. El remedio mágico en la resolución de conflictos no existe, pero trabajar juntos es una de las claves. ¿Cuáles serían, por tanto, los ingredientes que nos pueden ayudar a resolver estos conflictos? Lo primero es tener una escucha activa. Al igual que a nosotros nos gusta que nos escuchen cuando tenemos algo que decir, a la otra parte también. Además, cuando le damos a la otra persona la oportunidad de ser escuchado y de expresarse, le estamos dando peso y valor a su persona y a su opinión. Les estamos haciendo ver que nos interesa y que realmente es importante lo que tiene que decir. Esto, en cuanto a los niños y los adolescentes, juega un papel muy importante en la construcción de una autoestima positiva. Por otra parte, hablar, el tener una comunicación fluida. También participar. Vamos a pensar en alguna vez que hayamos tenido algún conflicto y vamos a reflexionar sobre si todos los participantes tuvieron la misma oportunidad de expresarse. Es importante que en un conflicto todos participemos en su solución. También el mostrar afecto. Es muy difícil separar la emoción del enfado o la decepción con la del amor porque van muy unidas. Pero es muy importante que no se nos olvide mostrar este amor y empatizar, intentar entender por qué la otra persona está reaccionando así. También colaborar. Es importante no imponernos sobre las opiniones o las propuestas de los demás. También positivizar, no dramatizar o ver el problema como una catástrofe. Tenemos que visualizar la solución de este problema en positivo. Y por último, una de las claves que también nos puede servir es cambiar el escenario. Es decir, si por ejemplo hemos tenido una discusión en la cocina, intentemos no solucionarlo en la misma cocina, sino vamos a trasladarnos, vamos a dar un paseo o vamos a trasladarnos a otra habitación. De esta manera los niveles de tensión y de ansiedad habrán bajado y podremos solucionar el problema de la mejor manera posible.